Voy a coordinar el programa de odontología de Canal 13 Televisión, que se emitirá todos los sábados en este canal. Soy el coordinador del área de odontología, como digo. Voy a ir introduciendo poco a poco diferentes temas, diferentes cuestiones de interés público para los pacientes referentes a esta especialidad odontología. Iré contando, si es necesario, con diferentes profesionales para que se vayan explicando diferentes temas, y hoy vamos a hablar en concreto de implantes, de implantología, de la implantología. ¿Qué es la implantología? La implantología es el acto de colocar un implante dental a un paciente que necesita este diente que ha perdido y que es necesario reponer. Pero debemos de empezar a hablar un poco de la historia, de la evolución de la implantología. La evolución de la implantología nació hace muchos años, hace más de 50 años. Hay una escuela muy clásica, muy asentada, que es la escuela italiana, y posteriormente la escuela sueca, que apareció en la época de la Segunda Guerra Mundial. Los implantes dentales, inicialmente los pioneros, trabajaban con implantes que se denominan implantes de una pieza. Después, posteriormente, la escuela suiza empezó a trabajar, la escuela sueca empezó a trabajar con implantes que se llaman implantes de dos piezas. Ambos implantes son diferentes, tienen cuestiones de interés para el paciente, para la biología, para el hueso, de cuestiones diferentes, y es importante que los pacientes entiendan que necesitan idealmente cada uno de los pacientes un implante concreto, un implante para una situación clínica concreta. Digamos entonces que la implantología ha nacido con un sistema de implantes que se denominan implantes de una pieza. Estos serían implantes de una pieza, esto sería un implante de una pieza, que son implantes que tienen todo el sistema en un solo bloque. Se llaman monobloque, monofásicos, monobody, en definitiva, un implante que entra en el hueso y una parte que queda fuera en la encía y que posteriormente va a alojar lo que sería en esta zona pues una prótesis. Esto es un implante de una pieza, por lo tanto. Esto es un implante de dos piezas. Solamente esta parte iría entrada dentro del hueso y posteriormente se le coloca una estructura encima para alojar lo que sería una prótesis, como es este caso. Este caso es una prótesis que va soportada por implantes de dos piezas. Ambos sistemas, como digo, son totalmente diferentes, aunque son totalmente similares, porque el componente orgánico, el componente de cada uno de estos implantes del material es titanio. El titanio es el material convencional puro o en aleación, que es el que se viene utilizando en implantología. Hay muchos sistemas, todos estos implantes son todos monobloque, cada uno de ellos, o monofásicos, y hoy día también se trabaja con sistemas de implantes tanto de una pieza como de dos piezas, de circonio o de óxido de circonio o circonia. Estos implantes nuevos, relativamente, se utilizan para situaciones clínicas en las que los pacientes necesitan estética. No queremos que se les vea zonas blancas, zonas oscuras, queremos encía y prótesis que estén bien asentadas estéticamente, y este tipo de implante tiene esas cualidades. Nosotros vamos a hablar un poco en esta evolución de la implantología desde la época clásica italiana a la época sueca o a la actual, de que estos tipos de implante deben de estar dirigidos individualmente a cada paciente. No se trata de utilizar un solo implante, un solo sistema. Debemos de buscar dentro de los sistemas de la implantología, que hay cientos de implantes, aquellos que se supone que van a ser los mejores para ese paciente. Lo importante en ese paciente es realizarle un diagnóstico correcto. El diagnóstico es la parte más importante que necesita un paciente, porque el paciente es un paciente individual. Hay que hacerle un tratamiento, una planificación y un diagnóstico integral. Un diagnóstico integral supone conocer sus aspectos psicoemocionales. Si es un paciente estresado, nervioso, parafuncional, apretador, bruxista, con unas condiciones de vida excepcionales, en estrés o en ansiedad, que cuando ese paciente reciba sus prótesis va a ser un paciente que va a apretar, que va a poder cargar mucho y puede hacer que esos implantes fracasen. Es un paciente en el que tenemos que estudiar también individualmente sus condiciones de salud, su inmunidad, si es un paciente diabético, si es un paciente que tiene cardiopatía, si es un paciente que tiene
tiene sus situaciones inmunitarias disminuidas, si es un paciente que está tomando medicación, anticoagulantes, para determinar qué tipo de intervención vamos a realizarle a ese paciente. Por lo tanto, en el diagnóstico, que hablaremos de una manera mucho más amplia en unas próximas explicaciones, hablaremos de que el factor fundamental es el paciente de una forma integral, y ahora nos dirigimos al hueso. El hueso y el tejido blando son los componentes donde nosotros vamos a colocar esos implantes. Y ese hueso tiene que reunir una serie de condiciones, una serie de cualidades de altura y de anchura, así como de densidad, de espesor, para saber qué tipo de implante es el que tenemos que utilizar. Y sabiendo el tipo de implante que tenemos que utilizar, el tipo de paciente y el tipo de hueso, adaptaremos la mejor técnica o la técnica menos agresiva, menos dañina para ese paciente, que es de lo que hablaremos en el próximo programa.